Capítulo 1. Vacaciones en la playa. El sol brillaba intensamente sobre la playa de Cancún, y la brisa marina acariciaba el rostro de Valentina, una niña de 8 años. Con su sombrero de paja y un vestido colorido, se sentía como una sirena en el paraíso. La arena blanca y suave se deslizaba entre sus dedos mientras caminaba, dejando huellas efímeras que el mar rápidamente borraba. Era el inicio de sus vacaciones escolares, y todo parecía perfecto. «Mira, mamá», gritó Valentina, corriendo hacia la orilla, donde las olas rompían con un susurro cálido. «Las olas son enormes». Su madre, Laura, la observaba con una sonrisa. Ella siempre había sido una madre protectora, pero hoy, viendo a Valentina tan feliz, se sentía más tranquila. A su lado, su esposo, Javier, preparaba la sombrilla, asegurándose de que su familia estuviera cómoda. Samuel, su hermano menor, jugaba concentrado con un castillo de arena, llenando cubos de agua y arena, mientras sus pequeños ojos brillaban de emoción. «Mira cómo sube mi castillo», exclamó Samuel, con una sonrisa amplia, llenando su cubo una y otra vez. «Es increíble, Sammy», respondió Valentina, corriendo de regreso a su hermano, pero sin dejar de mirar el mar. Con cada ola que rompía, Valentina podía escuchar el llamado del océano. El sonido del agua era como una canción que prometía aventuras. Pero su madre la llamó de nuevo. «Ten cuidado, Valentina», le advirtió Laura, con una mezcla de amor y preocupación en su voz. «No te alejes mucho de la orilla». «No te preocupes, mamá», replicó Valentina, zambulléndose en el agua cristalina. La sensación del mar abrazando su cuerpo era embriagadora. Las olas la empujaban y la sostenían, como si el océano mismo quisiera jugar con ella. Mientras nadaba, Valentina se sentía ligera, como si pudiera volar. Cada chapoteo y cada risa eran pura felicidad. Pero a medida que avanzaba, la curiosidad comenzó a superarla, empujándola a aventurarse más allá de donde su madre le había dicho. «Valentina», gritó Laura, viendo a su hija alejarse. «Regresa». Pero el eco de su madre se perdía en el viento. Valentina estaba atrapada en su mundo de juegos. A su alrededor, el mar se agitaba, y ella no podía resistir la emoción de las grandes olas que la llamaban. A medida que se sumergía más, la línea entre el juego y el peligro se desdibujaba. A unos metros de distancia, Javier seguía preparando la sombrilla, mirando de reojo a sus hijos. Él disfrutaba de los momentos familiares, pero no podía evitar sentir una ligera preocupación al ver a Valentina tan lejos. Sin embargo, ella siempre había sido una buena nadadora, él confiaba en su habilidad. Mientras tanto, el océano, con su vasta extensión, ocultaba un secreto que Valentina aún no podía imaginar. Una sombra oscura se deslizaba entre las olas, moviéndose sigilosamente. Un tiburón, atraído por el movimiento, nadaba en dirección a la pequeña. Valentina, sintiéndose más valiente que nunca, comenzó a jugar en el agua, saltando y girando, disfrutando de la frescura del mar. No era consciente del peligro que se acercaba. De repente, un escalofrío recorrió su cuerpo. Algo había tocado su pierna. Miró hacia abajo y vio la silueta del tiburón que se acercaba rápidamente. «¡Papá!», gritó, pero su voz se perdió en el rugido de las olas. El tiburón, confundido por el movimiento, se abalanzó sobre ella. El tiempo pareció detenerse. Valentina sintió un dolor agudo en su pierna y un grito desgarrador resonó en la playa. La pequeña luchaba entre el pánico y la incredulidad, mientras la criatura la soltaba, llevándose consigo el terror y la confusión. Desde la orilla, el caos estalló. Laura corrió hacia el agua, su corazón latiendo con fuerza. Samuel, quien había estado jugando en la arena, se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. «Valentina, ven aquí», gritó Laura, extendiendo los brazos, el miedo dibujado en su rostro. Javier, sintiendo el terror de su esposa, se lanzó al agua. Cada brazada parecía un eterno esfuerzo, mientras su mente se llenaba de pensamientos desesperados. Tenía que llegar a su hija. Finalmente, Javier logró alcanzar a Valentina, levantándola en sus brazos. La sangre se mezclaba con el agua, creando un contraste aterrador que manchaba el mar cristalino. «Necesitamos ayuda», rugió Javier mientras nadaba de regreso a la orilla, donde los bañistas comenzaban a reaccionar con pánico. «Valentina», lloraba Laura, desesperada, al ver la herida en la pierna de su hija. En la playa, la atmósfera se tornó caótica. La gente se apartaba, y algunos llamaban a emergencias. Javier llevó a Valentina a la arena, donde ella apenas podía mantenerse consciente. «Estoy aquí, Valentina», dijo Javier, sosteniendo su mano temblorosa. «Eres muy valiente». Los gritos y el ruido de la playa se desvanecieron en el fondo de su mente.
Valentina luchaba por entender lo que había sucedido. Su madre le acariciaba el cabello, mientras los paramédicos llegaban con una camilla. ¿Qué pasó, papá?, preguntó Valentina con voz entrecortada, sus ojos llenos de confusión. Te lastimaste, pero estarás bien, respondió él, tratando de calmarla mientras la colocaban en la camilla. El dolor era intenso, pero Valentina estaba decidida a no llorar. Quería ser valiente. Mientras la llevaban, su mente comenzaba a dar vueltas en un mar de pensamientos confusos. En el camino al hospital, el ritmo de su corazón se mezclaba con los sonidos del entorno. La incertidumbre llenaba el aire, pero algo en el fondo de su ser le decía que, a pesar de todo, debía ser fuerte. El viaje se convirtió en una pesadilla, pero Valentina sabía que había algo que aún podía hacer: contar su historia. Capítulo 2. Una sombra en el agua. La ambulancia rugía como un monstruo metálico mientras se deslizaba por las calles de Cancún. Valentina yacía en la camilla, con su pierna vendada y un goteo de suero en el brazo. A su alrededor, el sonido de sirenas y voces ansiosas se mezclaban, creando un caos que resonaba en su cabeza. A pesar del dolor punzante en su pierna, la pequeña sentía que el miedo era aún más abrumador. ¿Qué había pasado realmente? El recuerdo del tiburón la asaltaba en oleadas, cada imagen más vívida que la anterior. Su mente viajaba de regreso a aquel momento en el agua, cuando la sombra oscura se acercó a ella. Era una imagen que no podía olvidar, y aunque trataba de concentrarse en la voz tranquilizadora de su padre, la angustia se aferraba a su corazón. Todo va a estar bien, Valentina, le decía Javier, apretando su mano mientras la ambulancia se movía rápidamente. Solo tienes que respirar. Te van a cuidar. Valentina miró a su padre y asintió con la cabeza, intentando calmarse. Pero el miedo seguía acechando, y la pregunta que más le inquietaba era si volvería a ver el mar. Había sentido una conexión tan profunda con él, pero ahora esa conexión se veía empañada por el terror. Al llegar al hospital, el personal médico las recibió con prisa, y Javier la ayudó a entrar. El ruido del lugar era ensordecedor, gritos, llantos y el eco de pasos rápidos resonaban en las paredes blancas. La llevaron a una sala de emergencias, donde los médicos comenzaron a evaluar su herida. Valentina, ¿puedes oírme?, preguntó una doctora, con un tono amable pero firme. Necesitamos que nos digas qué pasó. La niña, aún temblando, trató de articular sus pensamientos. Un tiburón, susurró, sintiendo que el dolor de su pierna palpitaba junto con su miedo. Estaba nadando y me atacó. La doctora asintió, tomando notas mientras sus colegas se movían a su alrededor, preparándose para tratar la herida. Valentina vio cómo su padre se mantenía a su lado, y su corazón se sintió un poco más ligero al saber que él estaba allí. Vamos a ayudarte, dijo la doctora. Necesitamos que te quedes tranquila. Te vamos a dar anestesia, y no vas a sentir nada mientras te atendemos. Valentina asintió, su mente aún atrapada en las olas y en el tiburón que había cruzado su camino. Mientras le administraban la anestesia, sintió que su cuerpo se volvía pesado y el mundo se desvanecía a su alrededor. Las luces brillantes del hospital se convirtieron en manchas difusas, y antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, se quedó dormida. Cuando despertó, el dolor era menos intenso, pero la confusión seguía presente. Estaba en una habitación de hospital, rodeada de máquinas que pitaban suavemente. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, creando patrones dorados en las paredes. En ese momento, su madre se acercó a ella, su rostro iluminado por una mezcla de alivio y preocupación. Valentina, amor, estás despierta, dijo Laura, con la voz temblorosa. Te hemos estado esperando. ¿Estás bien?, preguntó Javier, su rostro cansado pero esperanzado. Valentina intentó sonreír, pero el miedo todavía la atrapaba. ¿Qué pasó?, murmuró, su voz casi un susurro. Tuviste un accidente, pero los médicos te ayudaron, respondió Laura, acariciándole el cabello. Te hicieron una cirugía en la pierna. Ahora estás a salvo. El alivio de escuchar que estaba a salvo fue breve. La imagen del tiburón aún la atormentaba, y una pregunta le carcomía la mente. ¿Puedo volver al mar?, preguntó de repente, con la esperanza asomando en su voz. Laura y Javier se miraron, un silencio incómodo llenó la habitación. Valentina, es normal tener miedo después de lo que pasó, dijo Javier, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Tal vez deberías esperar un poco. Valentina sintió que su corazón se hundía. No quería vivir con miedo. Quería ser valiente, pero la idea de enfrentar de nuevo el océano la llenaba de incertidumbre. No quiero que el tiburón gane, dijo de repente, su voz firme. Quiero aprender sobre ellos. Laura sonrió, admirando la valentía de su hija, pero no podía evitar la preocupación que la invadía. Podemos buscar información,
Valentina. Podemos aprender juntos sobre tiburones, sugirió, tratando de apoyar su decisión. Valentina asintió, sintiendo que una chispa de determinación surgía dentro de ella. Mientras su madre le prometía que investigarían sobre tiburones, Samuel entró a la habitación, con su pequeño rostro lleno de curiosidad. «Valentina, ¿estás bien?», preguntó, acercándose con un peluche en sus brazos. «Sí, Sammy. Solo estoy un poco herida», respondió ella, intentando que su voz sonara tranquila. «Me asusté mucho», dijo Samuel, mirándola con ojos grandes. «No quiero que te pase algo malo de nuevo». Valentina le sonrió, dándose cuenta de que no solo ella había sido afectada por el ataque. Su hermano también había sentido el miedo, y quería que él supiera que estaba bien. «Voy a estar bien, te lo prometo», le dijo. «Y aprenderé sobre tiburones. No son monstruos». Samuel la miró con admiración, y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «¿Podemos ir al acuario?», preguntó emocionado. «Quiero ver tiburones de verdad». La idea hizo que Valentina sintiera un cosquilleo en su estómago. Ir al acuario significaba que podría ver a esos animales de cerca, entender su comportamiento y, tal vez, deshacerse del miedo que había invadido su corazón. «Sí, vamos», dijo Valentina, sintiendo que estaba tomando el control de su historia. La curiosidad comenzaba a reemplazar el terror. Los días siguientes pasaron rápidamente, y Valentina se concentró en su recuperación. Los médicos la visitaban con frecuencia, y cada vez que entraban a su habitación, ella les hacía preguntas sobre los tiburones. «¿Por qué atacan?», preguntó un día a una enfermera, que sonrió ante su interés. «A menudo, los tiburones no atacan a los humanos intencionalmente. Confunden el movimiento con presas naturales», explicó la enfermera. «Pero es importante saber que son una parte vital del océano». Cada respuesta la acercaba más a su objetivo. A medida que Valentina se recuperaba, su determinación crecía. Ya no quería ser solo una víctima, quería ser una defensora del océano y de las criaturas que habitaban en él. Un día, mientras estaba sentada en la cama del hospital, miró por la ventana. El cielo era de un azul brillante, y las nubes parecían bailar suavemente. «Quiero volver a nadar», declaró, mirando a su madre con firmeza. Laura la observó, sintiendo la mezcla de orgullo y miedo que la invadía. Sabía que su hija estaba luchando con sus propios demonios, pero la determinación en su voz era innegable. «Podemos planear una visita al acuario, y luego, podemos ver cómo te sientes sobre regresar al mar», sugirió Laura, sintiendo que era lo mejor para Valentina. La pequeña sonrió, emocionada por la idea de aprender más y enfrentar su miedo. Estaba decidida a no dejar que un solo encuentro la apartara de lo que amaba. El océano siempre había sido su lugar, y estaba lista para reclamarse a sí misma. Esa noche, mientras se acomodaba en la cama del hospital, Valentina se sumió en pensamientos sobre lo que vendría. Sabía que el camino hacia la superación de su miedo no sería fácil, pero estaba lista para enfrentar cualquier desafío. A partir de ese momento, no sería solo una niña asustada, sería una niña valiente, lista para explorar lo desconocido y descubrir la verdad sobre el tiburón que había cruzado su camino. Capítulo 3. El encuentro inesperado. La mañana siguiente fue brillante y soleada, y Valentina se despertó llena de energía, aún emocionada por el día anterior en el acuario. Mientras desayunaba, no podía dejar de pensar en todos los tiburones que había visto y en la forma en que se movían graciosamente en el agua. Su madre, Laura, la observaba con una sonrisa, disfrutando de la alegría de su hija. «¿Qué planeas hacer hoy, Valentina?», preguntó Laura, sirviendo un poco de jugo de naranja. «Quiero volver a la playa», respondió Valentina. «Pero esta vez, quiero nadar más allá de la orilla. Quiero sentirme como un tiburón». Laura se detuvo, recordando el accidente de la semana anterior. La preocupación apareció en su rostro. «Cariño, ¿estás segura? La última vez no fue fácil», dijo con suavidad. «Sé que puedo hacerlo, mamá. Prometo tener cuidado. Solo quiero ver el océano desde otra perspectiva», insistió Valentina, con determinación. Laura miró a su hija y vio el brillo en sus ojos. Era una niña valiente, y aunque su instinto materno le decía que debía ser cautelosa, sabía que Valentina había superado tanto. Decidió apoyarla. «Está bien, pero no te alejes demasiado y asegúrate de quedarte donde puedas ver la playa», advirtió. Con el corazón acelerado, Valentina se puso su traje de baño y corrió hacia la playa. La arena caliente se sentía agradable bajo sus pies mientras corría hacia el mar. Al llegar a la orilla, se sumergió en el agua, sintiendo la frescura del océano abrazarla. Nadó con alegría, disfrutando de cada ola que la acariciaba. Después de un rato, Valentina sintió que era el momento de aventurarse un poco más lejos.
Recordó lo que había aprendido en el acuario sobre cómo los tiburones nadan en el océano, moviéndose con gracia y confianza. Quería experimentar eso. Solo un poco más, se dijo a sí misma, mientras comenzaba a nadar más allá de la zona de poca profundidad. Sin embargo, no se dio cuenta de cuánto se había alejado de la orilla. El mar se volvía más profundo y las olas más intensas. Mientras nadaba, sintió una mezcla de emoción y un leve nerviosismo. «Estoy bien», se repetía, aunque una pequeña parte de ella comenzaba a dudar. Fue entonces cuando, de repente, algo llamó su atención. Un destello de movimiento debajo del agua. Valentina se detuvo y miró hacia abajo. La visibilidad del agua era sorprendentemente clara, y allí, a unos pocos metros de distancia, vio una forma grande y oscura. Su corazón se detuvo por un instante, y su respiración se volvió irregular. Era un tiburón. Un tiburón real. «Es increíble», pensó, asombrada. Su mente luchaba entre el miedo y la fascinación. A medida que el tiburón se acercaba, Valentina se dio cuenta de que no era agresivo. Era un tiburón de arrecife, con un cuerpo elegante y aletas que se movían suavemente en el agua. Ella recordó lo que había aprendido sobre ellos. Los tiburones de arrecife son generalmente curiosos y no atacan a los humanos. Pero el instinto de supervivencia comenzó a gritar en su interior. «Debo regresar», pensó, comenzando a nadar hacia la orilla. Sin embargo, el tiburón pareció notar su movimiento y se acercó más. Valentina sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. «No, no, no», susurró, mientras nadaba con fuerza. De repente, sintió que algo la tocaba. Un dolor agudo recorrió su pierna y ella gritó, sumergiéndose bajo el agua. Cuando emergió, se dio cuenta de que había chocado con el tiburón. Había sido un accidente, pero el dolor en su pierna le hizo sentir una ola de miedo. Nadó rápidamente hacia la orilla, sintiendo que su corazón latía con fuerza en su pecho. Al llegar a la playa, se tambaleó y cayó en la arena. La vista se le nubló por un momento, pero logró gritar. «¡Mamá! ¡Ayuda!». Laura, que había estado leyendo en su toalla, se levantó de inmediato al escuchar el grito. Corrió hacia su hija, y cuando vio la expresión de terror en su rostro, se agachó junto a ella. «¿Qué pasó, Valentina?», preguntó, alarmada. «Un tiburón, me tocó», respondió Valentina, respirando con dificultad, señalando su pierna donde había comenzado a brotar un pequeño hilo de sangre. Laura rápidamente evaluó la situación. Aunque el corte no era muy profundo, su madre sabía que necesitaba atención. «Vamos, cariño. Te llevaré al médico», dijo, con voz tranquilizadora, mientras la ayudaba a levantarse. Mientras caminaban hacia el centro médico cercano, Valentina no podía dejar de pensar en el tiburón. Había tenido un encuentro cara a cara con una criatura que había admirado tanto, pero el miedo y el dolor estaban presentes. «Mamá, ¿crees que el tiburón me atacó?», preguntó, preocupada. Laura la miró con cariño, intentando calmarla. «No, amor. Fue un accidente. Los tiburones a veces se confunden. Estaba nadando y quizás se asustó al verte». «No era un ataque», dijo, tratando de confortarla. Al llegar al centro médico, el doctor examinó la herida de Valentina y le limpió el corte. Mientras lo hacía, Valentina seguía pensando en su encuentro. «Quiero volver a ver un tiburón», dijo de repente, sorprendiendo a su madre. «¿Después de lo que pasó?», preguntó Laura, atónita. «Sí. Quiero aprender más sobre ellos». «No son malos, solo son criaturas que pertenecen al océano», respondió Valentina, con una determinación renovada. Laura sonrió, sintiéndose orgullosa de la valentía de su hija, incluso después de una experiencia tan aterradora. «Eso es muy valiente de tu parte, Valentina. Pero también debes ser cautelosa. Hay que respetar a los tiburones y su hábitat», dijo, mientras el doctor terminaba de atenderla. Con la herida cubierta y un pequeño vendaje en su pierna, Valentina salió del centro médico sintiéndose un poco más segura. Había enfrentado su miedo y había tenido una experiencia única. Aunque la situación había sido difícil, la fascinación por los tiburones había crecido en su interior. «Vamos a casa», dijo Laura, mientras caminaban de regreso hacia la playa. En el camino, Valentina comenzó a soñar despierta sobre su próxima aventura. Quería compartir su historia y aprender más sobre la vida marina. La experiencia la había cambiado y sabía que esto era solo el principio de algo más grande. «Quizás pueda hablar sobre tiburones en la escuela», sugirió, con una sonrisa. «Me parece una gran idea. ¿Qué tal si planeamos una presentación?», respondió su madre, sintiéndose entusiasmada. Valentina sintió una oleada de emoción. La oportunidad de educar a otros sobre los tiburones la llenaba de energía. Mientras el sol comenzaba a ponerse,
sabía que tenía una nueva misión. Así, con el océano y su misterioso habitante en su mente, Valentina estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Su viaje apenas comenzaba, y ella estaba decidida a convertir su miedo en un impulso para aprender y enseñar sobre la vida marina. Capítulo 4. Descubriendo el pasado. La noche anterior, Valentina no pudo dormir. Las imágenes del tiburón seguían danzando en su mente, y el deseo de aprender más sobre ellos la mantenía despierta. Decidió que, para enfrentar su miedo, debía comprender mejor a estas criaturas. A la mañana siguiente, se despertó con un nuevo propósito. Con un cuaderno en mano, se dirigió a la sala de estar donde su madre estaba preparando el desayuno. «Mamá, quiero investigar más sobre los tiburones. Creo que eso me ayudará», dijo Valentina, con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Laura sonrió, apoyando a su hija en su deseo de aprender. «Eso suena genial, Valentina. ¿Por dónde piensas empezar? Podríamos ir a la biblioteca o buscar en Internet. Quiero encontrar información sobre los tiburones de arrecife, los que vi en el mar», respondió, sintiéndose cada vez más segura. Después de desayunar, las dos se dirigieron a la biblioteca local. El aire fresco y el canto de los pájaros le daban a Valentina un renovado sentido de aventura. Al entrar, el olor a libros viejos la envolvió. Se sintió como una exploradora en un mundo nuevo. «Voy a buscar en la sección de animales marinos», anunció Valentina, mientras corría hacia la estantería. Laura la siguió, observando con orgullo cómo su hija se adentraba en su investigación. Valentina revisó varios libros, tomando notas sobre los tiburones y su importancia en el ecosistema. Descubrió datos fascinantes, como los tiburones ayudan a mantener el equilibrio en el océano y la increíble diversidad de especies que existían. «Mira, mamá, aquí dice que los tiburones pueden vivir hasta 30 años o más», exclamó, emocionada. Laura se acercó, revisando la información junto a su hija. «Es asombroso, Valentina. Cada tiburón tiene su propio papel en el océano, y es importante protegerlos». Tras horas de investigación, Valentina se sentía empoderada. Tenía un cúmulo de información, y su miedo comenzaba a desvanecerse, reemplazado por la curiosidad y el deseo de compartir lo que había aprendido. De regreso a casa, Valentina decidió que haría una presentación en la escuela sobre lo que había descubierto. Quería que sus compañeros comprendieran lo valiosos que son los tiburones. Esa tarde, Valentina y su madre se sentaron en la mesa de la cocina, revisando el material que había reunido. Laura la ayudó a organizar su presentación. «Deberías comenzar hablando sobre tu encuentro, y luego explicar por qué los tiburones son importantes», sugirió Laura. «Sí, y puede incluir algunos datos interesantes y fotos de tiburones. Eso hará que todos presten atención», respondió Valentina, sintiéndose cada vez más entusiasmada. Mientras preparaban la presentación, Valentina recordó cómo, al principio, había temido al tiburón. Pero ahora, con cada nuevo dato que aprendía, su perspectiva cambiaba. Los tiburones no eran solo criaturas aterradoras, eran esenciales para la vida marina. Al día siguiente, Valentina se despertó decidida. La presentación estaba lista, y su corazón latía con fuerza. Mientras se preparaba, se miró en el espejo y dijo en voz alta: «Voy a hacerlo. No tengo que tener miedo». Al llegar a la escuela, se sintió un poco nerviosa, pero también emocionada. Mientras esperaba su turno, escuchó a sus compañeros hablar sobre otros animales, lo que la inspiró aún más. Finalmente, cuando fue llamada a la pizarra, Valentina respiró hondo. Miró a su clase y comenzó a hablar. Compartió su historia, y a medida que lo hacía, notó que sus amigos la escuchaban atentamente. «Quiero contarles sobre un tiburón que vi y lo que he aprendido sobre ellos», dijo, sintiéndose segura y valiente. Cada palabra que decía estaba impregnada de su pasión. Al final de su presentación, Valentina sintió una oleada de satisfacción. Había enfrentado su miedo y había hecho algo significativo. Los aplausos resonaron en el aula, y Valentina sonrió. Había dado un gran paso en su viaje, y aunque sabía que aún quedaba mucho por aprender, estaba lista para enfrentar el océano y sus misterios. Capítulo 5. Un nuevo amigo en la playa. El sol brillaba intensamente sobre la playa cuando Valentina y su familia regresaron a su lugar de vacaciones. A pesar de que aún tenía su pierna vendada, su espíritu estaba lleno de energía y entusiasmo. Decidió que era el momento perfecto para disfrutar de la arena y el mar, pero esta vez con una nueva perspectiva. En lugar de miedo, llevaba consigo la curiosidad y el deseo de aprender más sobre el océano. La brisa marina la recibió con un suave abrazo. Valentina miró a su alrededor y sonrió al ver a Samuel construyendo un castillo de arena cerca de la orilla. Su madre estaba en una toalla, tomando el sol, y su padre, un poco más alejado,
estaba preparando el almuerzo en una parrilla portátil. «Mira, mamá», gritó Samuel, levantando una torre de arena. «Es el castillo más alto». Valentina se unió a su hermano, ayudándole a fortalecer las murallas de su castillo. «Está increíble, Sam. Pero necesitamos un foso», dijo Valentina, con una chispa de inspiración. Juntos, comenzaron a excavar un pequeño foso alrededor del castillo. La arena se deslizaba entre sus dedos y la risa llenaba el aire. Mientras trabajaban, Valentina no podía evitar pensar en cómo podría contarles a sus amigos sobre los tiburones, incluso en la playa. La idea de hacer una campaña de conciencia la emocionaba. «Samuel», dijo Valentina, después de un rato, «¿qué piensas si hacemos un cartel sobre los tiburones aquí? Podemos mostrarle a la gente lo importantes que son». Samuel frunció el ceño, pensando en la idea. «Podríamos hacer un concurso de castillos de arena y dar premios. Y cada premio podría incluir información sobre los tiburones», sugirió él, entusiasmado. Valentina sonrió, admirando la creatividad de su hermano. Juntos comenzaron a planificar cómo podrían organizar el concurso y hacer que más niños se unieran a ellos. La playa sería el lugar perfecto para compartir su pasión por los tiburones y al mismo tiempo divertirse. Con la idea en mente, Valentina corrió hacia su madre. «Mamá», dijo, sin aliento. «Quiero organizar un concurso de castillos de arena y hablar sobre los tiburones. ¿Podemos hacerlo?». Laura se detuvo y la miró con interés. «Eso suena genial, Valentina. Pero necesitarás un plan. ¿Cómo piensas hacerlo?». Valentina explicó su idea, y su madre, al ver la emoción en su rostro, asintió. «Me encanta. Podemos hacer algunos carteles y ver si podemos conseguir algunos premios pequeños. Tal vez unas mochilas de playa o juguetes marinos». «Sí», exclamó Valentina. Eso haría que todos se entusiasmaran. Decidieron que el concurso se llevaría a cabo al día siguiente, y Valentina pasó la tarde recolectando materiales. Junto con su madre, hicieron carteles coloridos que decían: «Concurso de castillos de arena, aprende sobre tiburones y gana premios». Decoraron los carteles con dibujos de tiburones y peces, y Valentina se sintió llena de energía. Al caer la tarde, Valentina se sentó junto a la orilla, observando cómo las olas rompían suavemente contra la arena. En ese momento, sintió una sensación de paz. Había transformado su miedo en una misión, y todo estaba tomando forma. La playa se convertía en un lugar donde no solo podría jugar, sino también aprender y enseñar a otros. A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado y el sol brillaba radiante. Valentina y Samuel se levantaron temprano para preparar todo. A medida que la gente comenzaba a llegar a la playa, Valentina sentía que su corazón latía más rápido. Cada vez que veía a un niño y a su familia acercarse, la emoción la invadía. «Hola», dijo Valentina a un grupo de niños que se acercaban. «Estamos organizando un concurso de castillos de arena. ¿Quieren participar?». Los niños se miraron entre sí, emocionados, y asintieron con entusiasmo. Pronto, la noticia se esparció y más familias se unieron, llenando la playa de risas y juegos. Valentina y Samuel distribuyeron los carteles que habían hecho, y Valentina comenzó a explicar la importancia de los tiburones. «¿Sabían que los tiburones son esenciales para el océano?», preguntó, mientras los niños se sentaban en la arena. «Sin ellos, el ecosistema se desequilibra». Los niños la miraban con atención, y Valentina se sintió más segura mientras continuaba hablando. Se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo información, sino que estaba creando conciencia. Además, no debemos temerles. La mayoría de los ataques son accidentes, añadió, sintiendo que su voz se llenaba de confianza. Mientras hablaba, un niño pequeño, con un gorro de tiburón, se acercó a ella. «¿Tú tuviste un encuentro con un tiburón?», preguntó, con ojos grandes y curiosos. Valentina sonrió, recordando su experiencia. «Sí, fue un poco aterrador, pero aprendí que no son monstruos. Son criaturas maravillosas y hermosas que debemos proteger», respondió, con sinceridad. Justo en ese momento, llegó un grupo de turistas con sus hijos, y Valentina decidió invitar a todos a participar. «Vengan, únanse al concurso. También tenemos premios y sorpresas», anunció, mientras Samuel ayudaba a organizar a los participantes. Los niños comenzaron a excavar y construir, llenando la playa de creatividad y risas. Valentina se movía entre los grupos, ofreciendo ayuda y compartiendo información sobre los tiburones. Estaba tan inmersa en la actividad que perdió la noción del tiempo. Mientras tanto, algunos padres se acercaron a Laura, impresionados por la iniciativa de Valentina. «¡Qué hermosa idea ha tenido su hija!», dijo una madre, sonriendo. «Es genial que esté enseñando a los niños sobre la conservación».
Laura sonrió, sintiéndose orgullosa. Sabía que Valentina estaba haciendo algo significativo y que estaba empoderando a otros a través de su experiencia. Al caer la tarde, el concurso llegó a su fin. Valentina reunió a todos los participantes para anunciar los ganadores. Había sido un día lleno de diversión, pero también de aprendizaje. Fue muy difícil elegir, porque todos hicieron un trabajo increíble, dijo Valentina, mirando a los niños. Pero aquí están los premios. Felicitaciones a todos. La playa resonaba con aplausos mientras los niños recibían sus mochilas de playa, juguetes y certificados de participación. Valentina sintió que su corazón se llenaba de alegría al ver las sonrisas en sus rostros. Sabía que había hecho algo especial. Justo cuando pensó que el día no podía mejorar, un niño se acercó a ella. Gracias, Valentina. Me encantó aprender sobre tiburones. Voy a contarles a todos en la escuela, dijo, con entusiasmo. Valentina sonrió, sintiendo que su misión estaba cobrando vida. Había transformado su experiencia personal en algo que podía impactar a otros. Al final del día, mientras el sol comenzaba a ponerse y el cielo se pintaba de tonos dorados y anaranjados, Valentina se sentó en la arena, rodeada de su familia y nuevos amigos. Miró hacia el océano, sintiéndose más conectada que nunca con el mar y sus criaturas. Hoy fue un gran día, dijo Valentina, sintiéndose satisfecha. Sí, y todo gracias a ti, respondió su madre, abrazándola con cariño. Valentina sonrió, sintiendo que estaba en el camino correcto. Había comenzado como una niña asustada frente a un tiburón, y ahora estaba convirtiéndose en una defensora de la vida marina. Mientras las olas rompían suavemente en la orilla, supo que esto era solo el comienzo de su viaje. Su corazón latía con fuerza, llena de expectativas sobre lo que vendría. Había encontrado su voz y estaba lista para seguir adelante, no solo como una sobreviviente, sino como una educadora y una protectora de los tiburones. Capítulo 6. La decisión valiente. El día había llegado. Valentina se despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Después del encuentro con el tiburón, había pasado horas pensando en cómo compartir su experiencia. Había planeado hablar en su escuela, y la idea de enfrentar a sus compañeros le hacía sentir mariposas en el estómago. Pero estaba decidida, quería transformar su miedo en algo positivo. Mientras desayunaba, su madre le preguntó, ¿estás lista para tu presentación hoy, cariño? Valentina asintió, aunque en su interior aún sentía una pequeña sombra de duda. Había trabajado en su discurso durante días, pero la idea de hablar frente a todos sus compañeros la hacía sentir un poco insegura. ¿Y si nadie me escucha?, preguntó, con un hilo de preocupación en su voz. No te preocupes, Valentina. Lo más importante es que hables desde el corazón. Ellos están interesados en lo que tienes que decir, la animó Laura, sonriendo. Además, tu experiencia es única y especial. Estoy segura de que a tus amigos les encantará. Esa mañana, Valentina se vistió con su camiseta favorita, una con un gran tiburón dibujado en el frente. Mientras se miraba en el espejo, recordó lo que había aprendido sobre esos majestuosos animales. Se sentía inspirada. El tiburón no había sido su enemigo, sino un símbolo de su valentía y determinación. Al llegar a la escuela, Valentina vio a sus amigos en el patio. Todos parecían emocionados por la presentación que iba a dar. Se acercó a ellos, y Samuel, su hermano, le dio un pequeño empujón. «Vas a hacer un gran trabajo», dijo él, animándola. A medida que se acercaba a la clase, el nerviosismo se intensificaba. Cuando entró, la profesora, la señorita García, la saludó con una sonrisa. «Buenos días, Valentina. Estoy ansiosa por escuchar tu presentación sobre los tiburones». Valentina se sintió un poco más segura. La confianza de su maestra era contagiosa. Se preparó para comenzar, organizando sus notas en la mesa. Sus compañeros estaban sentados, mirándola con atención. «Hola a todos. Hoy quiero contarles sobre una experiencia increíble que tuve», comenzó Valentina, con voz clara. «La semana pasada, mientras nadaba en la playa, tuve un encuentro con un tiburón». Los murmullos recorrieron el aula. Algunos niños se miraron con asombro, otros con inquietud. Valentina respiró hondo y continuó. «Al principio, estaba muy asustada, pero luego me di cuenta de que los tiburones no son los monstruos que muchas veces pensamos. Son criaturas que juegan un papel muy importante en el océano», dijo, mientras miraba a sus compañeros a los ojos. Describió el momento en que vio al tiburón y cómo se sintió al nadar junto a él. Usó gestos y expresiones para transmitir la maravilla que había experimentado. A medida que hablaba, vio que la atención de sus compañeros se intensificaba. Los tiburones ayudan a mantener el equilibrio del ecosistema marino. Si desaparecen, eso afectará a muchas otras especies,
explicó, sintiendo que estaba creando conciencia entre sus amigos. Cuando terminó su discurso, Valentina se sintió un torrente de alivio. Había compartido su historia y había educado a sus compañeros. Pero todavía quedaba algo más por hacer. ¿Tienen preguntas?, preguntó, esperando que alguien levantara la mano. Uno de sus amigos, Miguel, se atrevió a preguntar. ¿Y no tienes miedo de volver a nadar en el mar? Valentina pensó un momento y sonrió. Entiendo que puede parecer aterrador, pero no quiero que el miedo me detenga. Quiero seguir aprendiendo sobre tiburones y el océano. Además, cada vez que voy al mar, es una oportunidad para entender mejor a estas criaturas, respondió, sintiéndose más segura. La conversación continuó, y los niños comenzaron a compartir sus propias experiencias en la playa y en el océano. Valentina se dio cuenta de que había logrado algo más que solo hablar sobre tiburones. Había creado un espacio donde sus compañeros se sentían cómodos para compartir y aprender juntos. Cuando la clase terminó, la señorita García se acercó a Valentina. Hiciste un trabajo excelente, Valentina. Estoy muy orgullosa de ti. La maestra le dio una palmada en el hombro. ¿Te gustaría organizar un proyecto sobre la vida marina para toda la clase? Valentina sintió que su corazón saltaba de alegría. La idea de llevar su pasión por los tiburones a un nivel más grande la emocionaba. Sí, claro, respondió, entusiasmada. Esa tarde, después de la escuela, Valentina se sentó con su madre y Samuel en la playa. Las olas rompían suavemente en la orilla, y el aroma del océano la envolvía. Era un momento perfecto para reflexionar sobre todo lo que había logrado. Mamá, creo que quiero hacer un proyecto sobre la conservación de los tiburones. Puedo hablar con la clase y organizar una campaña para ayudar a protegerlos, dijo, mientras miraba el horizonte. Laura sonrió, admirando la pasión de su hija. Esa es una idea maravillosa, Valentina. Puedes involucrar a tus compañeros y hacer algo significativo. No solo aprenderán sobre los tiburones, sino que también podrán ayudar a preservarlos. Valentina se sintió llena de determinación. Había encontrado su voz y su propósito. No solo se había enfrentado a su miedo, sino que ahora estaba lista para convertirlo en algo positivo para otros. A medida que el sol comenzaba a ponerse, el cielo se llenó de tonos naranja y rosa. Valentina miró el océano, sintiendo una conexión profunda con él. Había un mundo entero debajo de la superficie, lleno de maravillas y desafíos, y estaba lista para explorarlo. Mientras jugaban en la arena, Valentina decidió que este era solo el comienzo. Había aprendido que, aunque había enfrentado situaciones difíciles, cada experiencia podía ser transformada en algo bueno. Su deseo de proteger a los tiburones y educar a otros se estaba convirtiendo en una parte fundamental de su vida. En ese instante, Valentina hizo una promesa a sí misma: nunca dejaría que el miedo la detuviera. Al contrario, usaría su historia y su voz para inspirar a otros a aprender sobre el océano y sus criaturas. La vida marina necesitaba defensores, y ella estaba lista para ser una de ellos. Mientras el viento soplaba suavemente y la luna comenzaba a brillar en el cielo, Valentina sintió que su viaje apenas comenzaba. Con cada ola que rompía en la orilla, se llenaba de nuevas esperanzas y sueños. Su amor por los tiburones la llevaría a un futuro lleno de aventuras, aprendizaje y, sobre todo, la oportunidad de hacer una diferencia en el mundo. Capítulo 7. La tormenta y el coraje. El sol brillaba intensamente sobre la playa, y Valentina se sentía más viva que nunca. Su presentación en la escuela había sido un éxito rotundo, y su pasión por los tiburones había crecido exponencialmente. Sin embargo, en su corazón, sabía que aún necesitaba enfrentarse a sus temores. Había decidido que volvería al mar, pero esta vez con un propósito: observar a los tiburones en su hábitat natural. Esa mañana, Valentina y su familia se prepararon para una excursión de snorkel. Laura había organizado todo, y Samuel estaba igual de emocionado que ella. Mientras se dirigían a la playa, Valentina sentía una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. ¿Estás lista, Valentina?, preguntó Samuel, dando saltos de alegría. Sí, pero, un poco nerviosa, admitió Valentina. No te preocupes. Estaré contigo todo el tiempo. Además, vamos a ver tiburones, será increíble, dijo Samuel, mientras su madre sonreía. Cuando llegaron a la playa, el cielo estaba despejado, y el mar era de un azul intenso. Valentina se puso su equipo de snorkel con determinación. Sabía que este era un paso importante en su viaje. Mientras nadaban, Valentina recordaba todo lo que había aprendido sobre los tiburones. Había leído que son animales curiosos y que, muchas veces, no representan una amenaza. Con esos pensamientos en mente, se sumergió en el agua, sintiendo la frescura del océano a su alrededor. Los colores vibrantes del arrecife la dejaron asombrada.
Peces de todos los tamaños y formas nadaban a su alrededor, y Valentina se sintió como en un mundo mágico. Pero, al mismo tiempo, la idea de ver un tiburón la mantenía alerta. Después de un rato, mientras exploraban, el instructor de buceo hizo una señal para que se acercaran. Valentina sintió que su corazón se aceleraba. Cuando se juntaron, el instructor señaló hacia adelante. «Miren», dijo, con voz emocionada. A medida que se acercaban, Valentina pudo ver una sombra grande moviéndose bajo el agua. El instructor les indicó que se mantuvieran quietos y en silencio. Con el corazón en la garganta, Valentina observó cómo un tiburón de arrecife nadaba con gracia cerca de ellos. «Es hermoso», susurró Valentina, maravillada. El tiburón pasó junto a ellos, moviéndose suavemente, y Valentina sintió que el miedo comenzaba a desvanecerse. Era un momento mágico, algo que había soñado. La criatura, aunque poderosa, no parecía amenazante. Al contrario, se sentía como un visitante elegante en su hogar. De repente, una oscura nube cubrió el sol. El mar comenzó a agitarse, y el instructor dio la señal de que era hora de regresar a la orilla. Valentina miró a su alrededor y vio que el clima cambiaba rápidamente. «Vamos, rápido», dijo el instructor, y todos comenzaron a nadar hacia la playa. Valentina sentía que la corriente se intensificaba. El mar, que antes era su amigo, se estaba volviendo un desafío. Mientras nadaba, miró a su madre y su hermano, que estaban un poco más adelante. «¡Mamá!», gritó Valentina, tratando de mantenerse cerca de ellos. Laura, al escuchar su voz, se giró y vio a su hija luchando contra las olas. Sin pensarlo dos veces, se acercó. «Valentina, sigue nadando. Estamos aquí», le gritó, animándola. Valentina sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Las olas la empujaban y su respiración se volvió entrecortada. Pero entonces recordó la imagen del tiburón nadando suavemente. Pensó en su determinación y en todo lo que había aprendido. «Debo hacerlo», se dijo a sí misma. Apretó los dientes y comenzó a nadar con todas sus fuerzas. Las olas seguían golpeando, pero ahora tenía un nuevo enfoque. Se concentró en el movimiento de su cuerpo, en la técnica que había aprendido en las clases de natación. Cada brazada la acercaba un poco más a la orilla. Mientras luchaba contra la corriente, Valentina vio a Samuel, que también estaba teniendo problemas. Se sentía impotente, pero su amor por su hermano la impulsó a seguir adelante. «Samuel, ven aquí», gritó, tratando de alentarlo. Laura, que estaba más cerca de él, le dio la mano y juntos comenzaron a avanzar hacia la playa. Valentina se sintió aliviada al ver que su madre estaba cuidando de él. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Valentina alcanzó la orilla. Se arrastró sobre la arena, sintiendo la calidez bajo su cuerpo. Se giró y vio a su familia llegar detrás de ella, exhaustos pero seguros. «¿Estás bien, Valentina?», preguntó Laura, con preocupación. «Sí, creo que sí, solo un poco asustada», respondió Valentina, respirando profundamente. La tormenta había llegado rápidamente, pero algo dentro de ella había cambiado. Había enfrentado su miedo al mar y a los tiburones de una manera completamente nueva. Comprendía que el océano podía ser impredecible, pero también era hermoso y lleno de vida. Mientras el cielo se oscurecía y comenzaba a llover, Valentina miró hacia el horizonte. Aunque el clima había cambiado, su deseo de aprender y explorar no había disminuido. Sabía que había tomado un gran paso al enfrentarse a sus miedos, y eso era solo el comienzo. «Mamá, quiero volver a nadar con los tiburones. Esta vez, estaré más preparada», declaró, con firmeza. Laura sonrió, admirando el valor de su hija. «Y yo estaré contigo, siempre», respondió. Valentina sintió una oleada de gratitud. Había enfrentado el océano, y aunque la tormenta había sido aterradora, su amor por el mar y por los tiburones había crecido aún más. Con cada desafío, se sentía más fuerte y decidida. Mientras las gotas de lluvia caían sobre su piel, Valentina hizo una promesa. No dejaría que el miedo la detuviera. Al contrario, usaría su voz y su experiencia para proteger el océano y sus criaturas. Su aventura apenas comenzaba, y estaba lista para enfrentarlo todo. Capítulo 8. El nuevo comienzo. La tormenta había pasado, y la playa estaba casi desierta. Valentina, Laura y Samuel se resguardaron bajo un pequeño toldo, mirando las olas que aún rompían con fuerza contra la orilla. Aunque el día no había salido como esperaban, Valentina sentía que había crecido en muchas formas. «Mamá, ¿podemos ir a casa?», preguntó Samuel, un poco cansado. «Sí, vamos. Pero primero, quiero que Valentina me cuente sobre su experiencia en el mar», respondió Laura, mirando a su hija con interés. Valentina se acomodó en la arena,
aún llena de energía a pesar de la lluvia. Comenzó a relatar su encuentro con el tiburón, su lucha contra las olas y cómo había sentido el miedo transformarse en determinación. Cuando vi al tiburón, me di cuenta de que no era un monstruo, sino una criatura hermosa, dijo Valentina. Pero luego, cuando las olas comenzaron a golpearme, fue aterrador. Sin embargo, eso me hizo entender que el mar puede ser tanto amigo como enemigo. Eso es muy valiente de tu parte, Valentina, respondió Laura, con admiración. Has aprendido mucho sobre ti misma y sobre el océano. Mientras hablaban, Valentina sintió que el viento se calmaba y el cielo comenzaba a despejarse. Una parte de ella deseaba regresar al agua, no solo para enfrentar a los tiburones, sino para seguir explorando el mundo marino. Mamá, quiero hacer algo más grande. Quiero ayudar a proteger a los tiburones y al océano. Quizás podamos hacer una campaña en la escuela, sugirió, con los ojos brillantes. Laura asintió, entendiendo la importancia de la iniciativa de su hija. Eso suena maravilloso, Valentina. Puedes involucrar a tus amigos y crear conciencia sobre la conservación del océano. Tal vez incluso puedas organizar una limpieza de playa. Samuel, que había estado escuchando atentamente, intervino. Yo también quiero ayudar. Podemos recoger basura y hacer carteles sobre los tiburones. Valentina sonrió, sintiéndose emocionada por la idea de trabajar junto a su hermano y su madre. El pensamiento de hacer algo significativo la llenaba de energía. Ya no era solo un encuentro casual con un tiburón, ahora tenía una misión. Cuando regresaron a casa, Valentina se sentó en su escritorio y comenzó a investigar sobre la conservación marina. Encontró datos sobre la disminución de las poblaciones de tiburones y cómo la contaminación estaba afectando el océano. Cuanto más leía, más se convencía de que era hora de actuar. Durante las siguientes semanas, Valentina organizó reuniones con sus amigos en la escuela. Les habló sobre la importancia de los tiburones y les mostró fotos y videos que había encontrado. Su entusiasmo era contagioso, y pronto su grupo se convirtió en un pequeño equipo de conservación. Podríamos hacer carteles para colgar en la escuela, sugirió una de sus amigas, Ana. Y también podríamos hacer una presentación sobre cómo cuidar el océano. Valentina asintió, sintiendo que cada idea era un paso hacia su objetivo. Su grupo decidió que organizarían un evento de limpieza de playa. Pasaron horas planeando, diseñando carteles y repartiendo folletos en su escuela. El día de la limpieza llegó, y Valentina se sintió llena de emoción. Junto a sus amigos, llegó a la playa con guantes y bolsas de basura. La vista del mar la hizo recordar su encuentro con el tiburón, y se sintió agradecida por la oportunidad de ayudar a proteger ese hermoso lugar. Mientras recogían basura, Valentina notó que muchos de los residuos eran plásticos que podían terminar en el océano. Habló con sus amigos sobre cómo el plástico afecta la vida marina y la importancia de reducir su uso. Cada pequeño cambio cuenta, dijo Valentina, mientras colocaban la basura en las bolsas. Si todos hacemos nuestra parte, podemos marcar la diferencia. Los niños trabajaron juntos, riendo y hablando sobre sus sueños de convertirse en biólogos marinos, fotógrafos de la naturaleza y defensores del océano. Valentina se dio cuenta de que estaba creando un movimiento, algo que podría tener un impacto duradero en su comunidad. Al final del día, habían recolectado una gran cantidad de basura. Valentina miró la playa, ahora más limpia y hermosa. Se sintió orgullosa de su trabajo y del esfuerzo de todos. Gracias a todos por ayudar. Esto es solo el comienzo, dijo Valentina, dirigiéndose a sus amigos. Juntos, podemos continuar haciendo cosas grandes por el océano y sus criaturas. Cuando regresaron a casa, Valentina estaba agotada pero feliz. Laura la recibió con un abrazo. Estoy tan orgullosa de ti, Valentina. Has inspirado a muchos y has demostrado que incluso una niña puede hacer una gran diferencia, dijo su madre, emocionada. Valentina sonrió, sabiendo que su viaje no terminaba ahí. Su amor por el océano y su deseo de aprender sobre los tiburones solo había crecido. Había encontrado su voz y su propósito, y ahora sabía que podía utilizar esas herramientas para ayudar a otros. Al caer la noche, mientras observaba las estrellas desde su ventana, Valentina sintió que su historia apenas comenzaba. Las aventuras que había tenido la habían cambiado, y estaba lista para explorar más. Ya no tenía miedo de enfrentar lo desconocido. Cada desafío se había convertido en una oportunidad para aprender, crecer y proteger lo que más amaba. Mañana, iré a la biblioteca otra vez, pensó, mientras un nuevo deseo de aventura la llenaba. Quiero aprender sobre la vida marina, los corales y cómo podemos ayudar a preservar nuestro planeta. Mientras se acomodaba en su cama, Valentina sonrió al recordar el tiburón que había visto. No solo había encontrado un amigo en el océano, sino también en sí misma.
Había enfrentado sus miedos y los había transformado en pasión y acción. Esa noche, Valentina se durmió con la certeza de que cada día traería nuevas oportunidades para hacer del mundo un lugar mejor. Su historia era una mezcla de valentía, aprendizaje y amor por la vida marina, y estaba ansiosa por compartirla con todos los que conocía. Su viaje apenas comenzaba, y el océano estaba lleno de misterios esperando ser descubiertos.